Muy buenos días. Iniciamos hoy y le damos la bienvenida en nuestro seminario de profesores, que en esta ocasión cuenta con un abultado número de alumnos. Querido Edgar. Damos la bienvenida nuevamente a Edgar Corso, profesor de la Universidad Autónoma de México. Además, mi compañero de doctorado, yo siempre lo presumo de haber tenido de compañero a Edgar. Edgar es un investigador eh, del, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de México. Es el instituto de investigaciones más grande que tiene América Latina. Grande no solo por la gran cantidad de investigadores que tiene, sino también por su excelente producción. Y Edgar es de los investigadores paradigmáticos y más representativos de esta institución. El profesor Edgar, además de sus diversas publicaciones, es el que dirige la revista de Derecho Constitucional Mexicano. Ha sido funcionario de la Suprema Corte, en un cargo que sería equivalente aquí a magistrado auxiliar, pero allá se llama secretario de Estudio y cuenta. Estudio y Cuenta. Los mexicanos siempre Poco tienen un estudio y lenguaje. mucho cuento. No, estudio y cuenta. Ellos hacen broma, pero eso es muy serio. Además de eso, se desempeñó durante muchos años en la Defensoría del Pueblo de México, que se llama la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene nombres diferentes para cosas similares a las nuestras. Eh, y además de eso, pues ahora está de regreso a la universidad, pero hay una cosa que es muy importante: se ha desempeñado los últimos años en el Comité de Trabajadores migratorios de la ONU. Trabajadores Migratorios de la ONU. Hay varios comités de derechos humanos, el que trabaja en es ese, y ya lleva muchos años. ¿Cuántos lleva? 6 años, y es la persona que en este momento está más al día de todo lo que sucede con la migración, cuando el tema en el mundo es el tema de la migración, con lo cual tiene muchísimas responsabilidades. Aprovechamos su presencia en Colombia porque va a realizar una actividad académica en Riohacha con el tema de la migración, y no podíamos desaprovecharlo, y queríamos invitarlo a que llegara a la Universidad Federal de Colombia. El tema que va a trabajar hoy es un tema que ya nos dio una primera entrega en una visita que me hizo ya hace algunos meses, que estuvo también aquí en Bogotá, y es un poco contar la experiencia de cómo ha sido el proceso de elección popular de jueces y magistrados que se ha dado en México. Es una cosa inédita, porque si bien existen algunos pocos precedentes, como podría ser el de Bolivia, en algunas circunstancias en Estados Unidos, pero en líneas generales, de la magnitud y la trascendencia y la seriedad jurídica que tiene México, esto es toda una aventura, y a nosotros nos tiene muy inquietos, en la medida en que México, por el tamaño que tiene, por la trascendencia que tiene y por la importancia académica desde México, seguro que cualquier cosa que hagan, para bien o para mal, tiene influencia en el resto del continente, y mucho más en países que tenemos tantas identidades y tantas similitudes sociológicas, jurídicas, como es Colombia con México. Entonces, sin más, quiero darle la palabra a nuestro investigador y profesor invitado en este seminario, agradeciéndole su deferencia para con su universidad, como dice los mexicanos, que es la Universidad Externado de Colombia. Querido Edgar, adelante. Muchísimas gracias, querido Humberto, por la presentación. Es la presentación de un amigo, más allá de un compañero de doctorado, es prácticamente la presentación de un amigo. Y pues siempre que nos vemos con gusto, sea donde sea, sea aquí, sea en México, sea en España. Y eso para mí es un dato principal en esta ocasión, cuando vengo yo a Colombia. No puedo dejar de hacer referencia a Humberto y Miquelina, como él tampoco no deja de hacer referencia también a mi esposa, que se llama Graciela. Lo digo porque no solamente es una relación
de individuos, sino de matrimonios. Pues es todavía más profundo. Pero bueno, eso lo hace el paso de los años, ya lo verán ustedes en alguna ocasión que les pase, pero es algo es una sensación maravillosa, muy bonita. Y estoy en casa. Entonces, si paso a Riohacha, a La Guajira, pues debo llegar a Bogotá, y si piso Bogotá es imposible que no vea a los amigos, a mi casa de la Universidad Externado de Colombia de hace muchísimos años. Así que yo estoy feliz estando aquí, saludando a los amigos, por supuesto, amigas, saludando a Floralba, que está aquí, pero en la distancia, y con quien también tengo una relación de amistad. Pasemos al tema, en el tiempo que tengo. El tema es como si ustedes hubieran visto algunos, no todos. Así que los que no vieron la primera parte, pues van a tener que imaginársela porque esta es la segunda parte. La primera parte, como de una película, de modo, fue la reforma constitucional del 15 de septiembre del año pasado. Y como dijo el profesor Sierra, decidimos, pueblo de México, elegir a los jueces. O sea, no es diputado, ni senador, ni gobernador, sino los jueces. Eso es lo que llamó muchísimo la atención. Incluso producto de esa misma sorpresa, estuve aquí dando la charla del contenido de esa reforma constitucional sin saber todavía hacia dónde los pasos irían, y yo tenía algo ahí presente y pues lo que hice fue meterme en el torbellino de esa reforma constitucional y lo que eso implicaba. Entonces, esta segunda parte se trata de eso. Les voy a señalar unas cinco etapas, 6 etapas que pueden ilustrar más o menos el camino después de esa reforma constitucional. Primera parte, reforma constitucional 15 de septiembre de 2004. Segunda parte, todo lo que sucedió para que el día de hoy, precisamente en México, está iniciando labores la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los 9 integrantes, antes eran 11, ahora son 9. 5 mujeres por disposición constitucional y 4 hombres. ¿Sí? Empieza, curiosamente, el día de hoy. Entonces, primero, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer después de la reforma constitucional? Adaptar la normativa. Y pues ya tenemos la Constitución, pues ahora hay que reformar las leyes para introducir en la legislación electoral pues todas las reglas de cómo se van a elegir a los, le llamamos nosotros, ministros de la Suprema Corte y a todos los juzgadores en realidad, porque fue una reforma nacional. A mediados de octubre, en esa intención estábamos, pero se impugnó la reforma constitucional judicial. Aquella de 15 de septiembre se impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ni tardo ni perezoso, el gobierno lo que hizo fue promover a su vez una reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional lo que hizo fue decir, las reformas constitucionales no pueden impugnarse. Punto. Háganle como quieran. No obstante, ya había sido impugnada la reforma constitucional judicial de antes. Entonces, hacia atrás no podía tener efectos la nueva reforma que impedía impugnar la reforma constitucional, pero sí a lo que ya había sucedido. Entonces, la Corte se metió en ese pequeño asunto y por un voto no se llegó a la mayoría calificada para invalidar la reforma constitucional. Nunca hemos invalidado una reforma constitucional, siempre teníamos dudas, pero en esa ocasión sí tenían todas las ganas de echar abajo la reforma constitucional, perdón, sí, que elegía jueces y que cambiaba todo el sistema, pero y había un grupo muy compacto de 8 ministros que venían así ya desde que inició la reforma. 8 dijeron, 8 de 11 dijeron, pues nosotros no estamos a favor. 3 sí, 8 no. Y venía muy compacto los 8. Entonces tuvieron que romper el grupo de 8 para que quedaran 7. Y con 7 no se puede declarar inválida ni las leyes ni la reforma constitucional. Obviamente esa persona que se hizo para atrás fue muy criticada. Le costó, ese voto le costó toda su estancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos sus antecedentes. Y nada más como una decisión, en un momento dado, puede calificar todo lo que has hecho en el resto de tus actividades. Y eso le pasó a esa persona. Pero bueno, pues la reforma siguió y vino la legislación. Reformamos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se incluyó un capítulo de elección judicial. No leímos toda la ley para ver qué sí se aplicaba a lo judicial, qué no se aplicaba a lo judicial. Dijeron, no, es más sencillo, abrimos un boquete a la ley general
y ahí ponemos elección de los jueces. Eso tiene sus consecuencias, como ahorita veremos. Se establecieron principios que ahora sí que eran principios. No intervención de los partidos políticos ni servidores públicos en la elección judicial. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos un principio? O sea, ¿qué cosa se puede mover? Jurídicamente hablando, si no están los partidos políticos. Lo pusimos en elecciones, lo pusimos tal cual en la ley, lo cual también pasó a otra etapa. No nos dieron financiamiento, no digo no nos dieron porque me inscribí yo también, no dieron financiamiento del Instituto Nacional Electoral. Recursos públicos no nos dieron para hacer la campaña, pero eso no es el dato principal. El dato principal es que tampoco nadie, públicamente o privadamente, nos podían dar nada. Ninguna donación, ningún recurso, absolutamente nada. Dije, caray. Y lo que sí hicieron fue autorizarnos 1.400.000 pesos para que nosotros, de nuestro peculio, lo gastáramos. O sea, no nos dieron, pero nos dijeron, esto es lo más que puedes gastar. Está fuerte, verá. No hay pre-campaña, porque las pre-campañas son prácticamente entre partidos políticos. Como esto no es de partidos políticos, pues se quita la etapa de la pre-campaña. Entonces nada más tenemos la campaña. Y lo que teníamos que cuidarnos es antes de la campaña, que sería la pre-campaña, pero no existe, lo tenemos que cuidar de no hacer actos adelantados de campaña. No andar haciendo difusión de que, oye, yo voten por mí. No, eso se hace hasta la campaña. Eso no lo sabíamos. Eso es una dificultad muy fuerte que traíamos ahí. Yo estaba para ese entonces, me tocó una sesión de mi comité de trabajadores migratorios en la ONU en abril. Entonces estaba yo, ¿voy o no voy? Yo estaba ya en la etapa fuerte, incluso ya estaba en campaña. Ya estaba en la campaña, no pre-campaña, ya estaba en la campaña. Entonces, se dijo también otro principio que no podías hacer campaña en el exterior. No podías hacer campaña en el exterior. Curiosamente, porque estaban pensando en Estados Unidos, no en quienes vamos a Ginebra o en otras partes del mundo. La mayoría de gente está en Estados Unidos, pero no organizaron las elecciones para que votaran los Estados Unidos. Los mexicanos en Estados Unidos, que son más de 13 millones. Pues no organizaron nada, pues no iban a poder votar. Pero aún así dijeron, no hay que hacer campaña en el exterior. Como si hubiéramos deseado ir a Estados Unidos a hacer campaña. Pero a mí me toca en Ginebra. Y entonces, como estoy en Ginebra, estoy fuera del país, no puedo hacer campaña. Entonces me la pasé mandando videos de cosas de Naciones Unidas y revisando no una vez, sino 2 o 3 veces que no se fuera a interpretar que estaba yo haciendo campaña desde el extranjero. Entonces fue bastante complicado por esta serie de principios. No se deben utilizar los programas sociales ni los recursos económicos. En México existen muchos programas sociales de ayuda económica a los adultos mayores, a los que no trabajan ni estudian, se le dicen los ninis, a los estudiantes también se les da beca. Todo eso es programa social. Pues eso no se puede utilizar para efectos de influir en el voto público de los candidatos. O sea, son principios que nos puso la normativa electoral muy sacados de contexto, pero así lo puedo, ya le iba a recordar. Muy sacados de contexto. Pues ahí está, y así como eso hay otros más. Pero no solamente se puso la ley. El Instituto Nacional Electoral, que organiza las elecciones en mi país, que tenía que organizar la judicial, emitió lineamientos. Ya no la norma legislativa, sino ahora los detallitos. Y emitió un acuerdo de supervisión de fiscalización electoral. Un acuerdo de fiscalización electoral. Lo traigo todavía aquí. Es imposible que alguien haga una campaña sin incurrir en una infracción a la normativa de fiscalización electoral. O sea, es terrible, es terrible. O sea, como si nosotros en verdad tuviéramos la experiencia de un partido político, como si tuviéramos el equipo de todas las personas aquí, 20 personas ayudándome. No, pues es fiscalización electoral muy fuerte. Pero no solamente eso, como esto era muy novedoso, el INE se reunía frecuentemente para hacer determinaciones, para ver y resolver lo que en el camino iba pasando. Entonces, por ejemplo, hay inicio de campaña, o sea, cuando un candidato empieza el periodo de campaña, hace la apertura de la campaña. Entonces estábamos nosotros en esa duda y contestó el INE que nosotros no podíamos hacer campaña así, sino que si queríamos salíamos a una plaza pública y a quienes iban caminando por ahí en ese momento
Le teníamos que decir, oye, yo soy candidato para que votes por mí. Oiga, ¿lo puedo hacer en mi casa? Sí, pero solamente con la familia. No puedes llenar tu casa con muchas personas, porque eso es estar influyendo en el voto. O sea, un diputado, un alcalde, podía hacer todas las reuniones que ustedes se imaginen y nosotros no. Ellos podían manejar todos los recursos públicos y privados y nosotros no. ¿Qué tipo de campaña quería que hiciéramos? Una campaña monacal, yo creo. ¿Sí? Informar de los eventos antes de 5 días. Carajo, ¿cómo voy a saber qué es lo que voy a hacer antes de 5 días? Apenas hice en 2 días, oye, Edgar, esto, sí, vámonos para allá. Pues no, también me lo pusieron muy difícil. Y si no lo hacías antes de 5 días, decían ellos, no permites la fiscalización electoral. No nos permites para ver si ahí te dieron dinero, si pagó alguien más la comida de la reunión, cualquier tontería de estas. Entonces, estamos peor que candidatos de, de elección para diputado, senador, ¿sí? Al no hacerse difusión, se dijo que no se iba al INE le correspondía hacer la difusión de la elección. El INE, la Seguridad Electoral, no hizo mucho. Entonces, nosotros en la campaña tenemos que explicarle, ¿sabe usted lo que es la elección judicial? Entonces decía, no. Tenías que explicarle la elección judicial, tenías que explicarle cómo votar, y ya al final decirle, después de 5 minutos, vota por mí y yo quiero hacer esto y aquello. No, pues no nos daba tiempo. Era imposible. No había tiempo y el INE no lo hizo. Dime. ¿Cómo hiciste la campaña? Y Nos orillaron, ¿ah? eso, y además de la campaña que tuviste, que fue una campaña para ser magistrado de la Corte, de la Suprema Corte, que era la máxima institución, ¿cómo hacían los jueces para hacer campaña? ¿En qué actividad hacían? ¿Cómo era la...? Bueno, como no podíamos, los medios de comunicación nos arrojaron simple y sencillamente a dos cosas. Medios de comunicación y universidades que nos invitaran y redes sociales. Y redes sociales. Pero teníamos que declarar también el equipo que traíamos en redes sociales. Y eso implicaba cierta cantidad que tiene uno que rogar. Y eso es motivo de fiscalización. Entonces, me la pasé. Yo había dejado mis redes sociales. Tuve que abrir X. Tuve que abrir Instagram. Tuve que abrir Facebook y TikTok. Y ahora sé muy bien que el Facebook es para los de mi generación. El Instagram, sí, muy bien, pero es para su generación. El TikTok para su generación. O sea, el X es para escribir algo, pero o sea, está muy complicado moverlo así. Entonces, prácticamente me movía por TikTok. Entonces, lo que sea que... Pero además, ¿quién te ve en TikTok? O sea, si tú pones un video o algo que no jale la atención, pues no te ven y no te dan, no tienes followers. Entonces tienes que entrarle a una dinámica de hasta chistosito tienes que hacerle para jalar la voluntad de todos aquellos que consulten las redes. A eso nos limitaron, Humberto. A eso nos lanzaron. Entonces ahora en mis redes estoy en la duda porque cuando tienes redes es muy bueno, pero también te compromete muchísimo. Porque te pueden preguntar, oiga, ¿qué piensa de esto? Si no contestas, o si contestas, también te puede ir mal. Entonces, pero de todas maneras, voy a aprovechar ya que me metí a las redes, pues, seguir en las redes. Ya es un instrumento muy bueno para dar a conocer. Entonces, la fiscalización electoral, muy fuerte. Entonces, a mí se me pasaron varios eventos, no tenía el equipo. Entonces, al final me sancionaron por la extemporaneidad de 4 eventos dentro de los 5 días. Obviamente que impugné la decisión y estoy esperando la resolución, porque no se vale, o sea, nos ponen contra la pared y no tuvimos apoyo ni nada, y oye, y porque como si hubiera ido a recolectar dinero a no sé qué lugar. O sea, no, era un evento para dar a conocer mi candidatura. Ah, ¿no me avisaste 5 días? Para la sanción. Pues así como eso, muchísimo más. Afortunadamente solamente tuve esa infracción en lo que corresponde a la fiscalización electoral. Hasta ahí, todo muy bien. ¿Vale? Son las reglas, así estaba y empezábamos a jugar. Viene la siguiente etapa. Yo llamo tercera considerando la primera que ustedes no estuvieron, muchos de ustedes. Es la segunda para los nuevos, es la tercera para todos. Proceso de selección, la tómbola, la famosa tómbola. Entonces, está muy bien, ya están las reglas. Ahora, ¿quiénes van a ser los candidatos? Bueno, pues nos tuvimos que inscribir, cada poder judicial, ejecutivo y legislativo formaron un comité de evaluación. Y te podías inscribir en cualquiera de los tres o inclusive en los tres.
Entonces, lo que hice yo fue inscribirme en los 3 comités de evaluación, comités que revisaron los requisitos constitucionales y legales. Les recuerdo, para los de la segunda, los que no estaban antes, los de la primera etapa se lo recordarán muy bien, que uno de los requisitos exagerados era tener promedio en la carrera de 8 y en las materias relacionadas con la impartición de justicia, en este caso constitucional, calificación de 9. Así que quien saque en teoría constitucional, derecho constitucional o en tutela o todas estas materias menos de 9, para efectos mexicanos, no pueden ser juzgadores. No pueden. No pueden, simplemente, y así sigue la norma constitucional. Eso lo vimos en la primera parte. Pues esos requisitos, cada comité los examinó. Y después de ese examen, hicieron entrevistas. La Suprema Corte, como siempre ha sido muy rígida, dijo, yo les voy a hacer una entrevista, pero va a ser exámenes. Y un examen, la Corte hace un examen muy fuerte, como si estuviera en el concurso de oposición tradicional de juez. Entonces muchos no se metieron ahí. Yo sí me metí porque tenía que meterme por el Poder Judicial, era mi Poder Judicial. El Ejecutivo no hizo examen, sino una simple entrevista. A ver, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas de aquello? Y el Legislativo sí hizo examen, un examen oral y grabado. Curioso, si no te daban las preguntas, que no fue mi caso, y te preguntaban de diferentes materias, de todo lo que se les pudiera ocurrir, pues te quedabas evidenciado. Oiga, hábleme de esto. Mire usted. Entonces ese sí fue un examen muy, muy fuerte, porque te grababa y era abierto, ¿sí? Entonces fue interesante. Si te pagaban, si te pasaban las preguntas antes, pues te pusías. O sea, que habrá gente a las que se le pasaron, es lo que quiero decir. Y hay gente a las que no nos lo pasaron y tuvimos que sacar de donde teníamos toda la experiencia para contestar y pasar esa etapa. Todos así entonces hicieron su elección. Se impugnó la reforma constitucional en amparo mediante tutela y una juez de distrito se le ocurrió suspenderla. La reforma constitucional, aquella que habíamos dicho de 15 de septiembre, y también todo lo que se estaba haciendo con motivo de la reforma constitucional. Suspendió. El Ejecutivo, el Comité Ejecutivo y el Comité del Ejecutivo y el Comité del Legislativo impugnaron ante el Tribunal Electoral. Ahorita les digo por qué. Y el Judicial lo que hizo fue seguir, el Comité del Poder Judicial, seguir la instrucción de la jueza y suspender sus actividades y pasárselo al Pleno de la Corte para que le dijera qué es lo que tenía que hacer. Esto es toda una historia, es toda una novela, esto que pasó allá. Pero entonces se fue al Tribunal Electoral porque se dijo que la tutela, y así tenemos nosotros el criterio, la tutela no puede ver cosas electorales. Eso se hace a través de otro procedimiento a un tribunal diferente, un tribunal electoral. Y ese tribunal electoral tenía una conformación que ya estaba bastante adaptado a cómo resolver. Entonces el tribunal electoral no solamente le dijo al juez de la tutela, tú no puedes hacer eso, sino que le ordenó al comité de legislativo que como el judicial había dicho que no, hiciera lo que le faltaba al judicial. O sea, sustituyó, se quejó el Poder Judicial que había sustituido a un poder con otro poder. Y el legislativo dijo, sí, no hay problema. A ver, yo los veo y los meto en la tómbola, que es la tercera parte. Entonces, en la tómbola, todos tuvieron tómbola. ¿Qué es tómbola? Pues un aparato donde metes todos los nombres de las personas. Y entonces, supuestamente, todos son capaces. Ya los revisaste y cualquiera que tú saques así, mirando hacia atrás, ese puede ser como cualquier otro. Y puede ser un excelente magistrado, ministro o juez. Pues curiosamente, la que suplió la tómbola del judicial, que fue suplida por el comité de legislativo, empezó, dio vuelta y dice, ahora los ministros y ministras. Dio vuelta y saca el número. El número 5, Edgar Corzo Sosa. El primer número de la tómbola fue el mío. Entonces ya con eso estaba yo directo en pase a la boleta electoral. El legislativo hizo su tómbola. Yo también estaba en el legislativo. Sacaron los boletitos y nunca salió mi nombre. Nunca salió mi número ni mi nombre. Y el Poder Ejecutivo no me metió en su tómbola. Entonces todos hicieron su tómbola y al final sacaron los nombres por tómbola. Algunos mostraban muy bien cómo se movían las bolitas, otros ya traían casi todo hecho y lo ponían ahí. En fin, muchas cosas hubieron ahí, pero salieron los nombres. Se escribían por la Suprema, se escribían por el Parlamento, se escribían por el... Los 3. Y entonces, cuando todos se presentaban y de todos se escogían,
para ver quién iban a colocar en la lista y en el orden. Así es. ¿Qué pasaba? A lo mejor un hombre, uno de los nombres que quedaron en la boleta, tenía al lado izquierdo PJ. Decía que había salido en la tómbola del Poder Judicial, pero también podía tener PE, Poder Ejecutivo, y también podía tener PL, Poder Legislativo. Solamente hubieron uno, creo, de hombres y uno de mujeres que tuvieron los tres poderes. Pero eso no significaba que fueran a elegirlo. Ya la votación es otra historia. Pero sí, además es muy difícil en una boleta darte cuenta de eso que les estoy diciendo. Nadie sabía exactamente qué significaba. ¿Y por qué tiene PJ al lado? ¿O por qué tiene PE al lado? ¿Sí? Y algunos tenían EF, que estaban ejerciendo funciones. O sea, era bastante complicado. Pues así fue como se terminó la tómbola. Todos los nombres se pasaron al Senado para conformar la boleta y les preguntaron a los magistrados de la Corte Constitucional, ministros de la Suprema Corte, quién quería contender. Y de los 11, solamente 3 mujeres dijeron nosotras. Los otros 8 renunciaron. Y esas 3 personas no tuvieron que hacer todo este proceso nuestro de la tómbola, aunque sí aprovecharon para hacer propaganda, campaña y todo, pero no se metieron a la tómbola porque ya tienen el pase directo. Entonces, cuando mandaron todos los nombres, el Senado lo único que hizo fue adicionar 3 nombres más, que eran de las ministras que habían decidido también entrar a que votaran por ellas. Eran ministras que habían sido nombradas por el régimen actual, por el gobierno actual. Entonces, era muy lógico que quisieran seguir. Entramos a la siguiente etapa, la boleta electoral. Boleta electoral, o sea, la boletita en donde van a estar los nombres y uno tiene que votar. ¿Sí? Teníamos, por ejemplo, a nivel federal eran 6 boletas. Y a nivel local, dependiendo del estado, eran 4 o 5 boletas. 10 o 11 boletas. Y en 2 estados había además elecciones municipales. O sea que eran 6 y 10, 11, 12 o 13, dependiendo el estado. Pues la boleta es el tarjetón. ¿Sí? Ese tarjetón, eran 16 tarjetones. Es una locura. ¿Por qué? Porque acuérdense que los puestos que se iban a llenar eran 881 a nivel federal. 881. Entonces, ahí viene la problemática. Primero, pues, ¿cómo lo hago para conocer quién estaba en la boleta? O sea, viene la difusión. Son 800. ¿Cómo vas a conocer 800? ¿Cómo tienes la información? El INE abrió una plataforma en donde puso algo muy escueto que nos obligó a poner a nosotros, ¿de acuerdo? Pero al final metíamos nosotros la información y ya se acababa el espacio. Ya no podía seguir. Otro apartado y ya se acababa el espacio. Era muy raquítica la información, pero además, adentro del INE, ¿quién de los que van a votar se va a meter a la página del INE, va a ver la plataforma y va a buscar nombres? Jamás. Entonces ahí tenemos un problema muy fuerte de información. ¿Del inicio? En los tarjetones estábamos 31 hombres en total. Del lado derecho, en un mismo tarjetón, del lado derecho había 31 hombres. Y del lado izquierdo habían 33 mujeres. ¿Sí? Y entonces ya entro a la parte de el tarjetón. No quise traer uno, dije, va a ser. No quise traer uno. Hagan de cuenta. Miren, hagan de cuenta, esto es un tarjetón. Del lado izquierdo son mujeres. Del lado derecho son hombres. Entonces, tú tenías que ver el nombre de la mujer, el 4, el 5, hasta el 33, ver que era su nombre, tenía el número 33 y tenías que ponerlo arriba. De este lado, el nombre, oye, es que Edgar Corso era el 38, ¿yo? El 38 tienes que poner el 38 aquí. O sea, no era tachar como siempre hacemos y por colorcito. No, esto es leer el nombre, asociarlo a un número y poner el número arriba. Entonces era complicado. Esto nada más era la de ministros. Si ahora le ponemos de magistrados y jueces, era peor, porque era más pequeño y estos cuadritos que ven ustedes aquí, había varios de diferentes colores por la materia. Entonces tenías que escoger no solamente el nombre, el número, sino del color.
No es lo mismo ser el 20 naranja que ser el 20 azul. Y también tenías que ponerlo aquí arriba. Era complicado a decir basta. La gente que no sabe leer ni entender, ¿cómo es que va a votar? Por ello, surge la idea de los acordeones. ¿Sabes lo que es un acordeón? Aquí en la música, ustedes utilizan mucho el acordeón. Pues un acordeón es el que se utiliza para poner cosas condensadamente y lo haces pequeño, ¿no? O bien lo abres. Bueno, pues se hicieron acordeones para poner cómo se iba a votar. Eso no estaba permitido ni en Constitución, ni en ley, ni en lineamientos, sino que era un acordeón. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a saber, oye, el distrito fulano de tal, quién es? O ministro, quién era el tomo de mujer, o ministra, o ministro de quién. Era muy difícil. Entonces necesitabas algo que te ayudara a pensar, a recordar por quién ibas a votar. La idea no es mala, la idea es buena. Sí, yo hago mi acordeón, a ver, pone que yo ya revisé, este fulano, pero tienes aquí, no te vas a acordar, lo tienes que llevar. Eso estaba bien, la idea estaba bien. Lo malo es que hubieron acordeones que supuestamente pues ya estaban llenos y incidían muchísimo en que cierta gente fuera a votar. No es lo mismo que ustedes hagan el análisis en la clase y pongan, mira el número 33 para ministro, el número no sé qué, para eso, ya todo muy bien. A que les digan, aquí está tu acordeón, ya está lleno, ya están los números, y lo que tienes que hacer es ir, no depositar, ir con ese acordeón, agarrar ¿cómo dicen? La boleta, el tarjetón y poner los números. Entonces las tienes que copiar y copiar. Entonces, eso fue lo que marcó la diferencia muy fuerte, porque ya era un acordeón lleno que tenías que seguir. Aquellos a que los que podían incidir el voto para que así lo hicieran. Entonces, esa fue una problemática tremenda. Jornada electoral. A eso voy. Se está adelantando, profesor Sierra. Falta de presupuesto. El INE, la autoridad electoral, pidió dinero para organizar las elecciones. Y tómense en cuenta que era una elección jamás vista, tenía que gastarse mucho dinero. Lo que pidió el INE le dio la mitad, la Cámara de Diputados se lo aprobó. La mitad. Y no me interesa y no me importa. Entonces, ¿qué pasó? Que las casillas no se pusieron todas, sino que fue una casilla judicial de cada 3 ordinarias. O sea, no podíamos, obviamente fue la elección judicial, salvo el caso de 2 estados que hubieron municipales. Entonces no podíamos competir con esas elecciones municipales porque había muchas casillas. En cambio, la elección judicial había poca. El problema que teníamos es que toda la gente está acostumbrada, los que han votado, ya saben dónde está su casilla normalmente, pero como esta es una de cada 3, no estaba en ese lugar. Tenías que ir a buscar dónde estaba tu casilla judicial. Eso lo complicó muchísimo. Y en aquellos lugares en donde se votaba también con otra elección, pues imagínense, voto por municipales y luego voy a ir a buscar dónde está la judicial, pues era imposible. O sea, fue muy, muy complicado. No se dio la posibilidad de que los... Exacto. O sea, había menos casillas. Para lo judicial había menos casillas. No, pero acuérdate que nada más coincidió con las municipales, sí, sí, no, en 2 estados. No solamente 2. Sí. Exacto, ahí era complicado, ¿sí? Pero aún así, donde no hubiera otra elección, sino solo la judicial, no iban a haber el mismo número de casillas, ahí eran menos. E incluso se ponían en otros lugares en donde normalmente no se ponía. Craso error. Y todo por presupuesto. Los integrantes de la mesa de casilla no contaron los votos. No hubo cómputo de votos ciudadanos. Lo único que hicieron fue en la urna separar los votos, pero ahí los dejaron y los mandaron al Consejo Distrital a que hiciera el cómputo. Con todo lo que esto implica. Acuérdense que una regla de seguridad de cualquier elección es, ya se terminaron, sí, ya cerramos la lista, perfecto. Abres la urna y empiezas a contar y levantas un acta para decir fueron 100. O no, y así aseguras de que se va a ir al cómputo distrital, pero ya contado con mi acta. Aquí no se levantó acta y se fue al cómputo distrital. No hubo cadena de custodia y se enviaron para allá. O sea que fue bastante complicado. 13% oficialmente votó, acudió. Sí, el 13%. Estamos hablando de un padrón de 100 millones. Fueron 13 millones de personas las que acudieron.
13 millones que es nada comparado con las elecciones, porque esta era elección nacional también, comparado con todas las elecciones antes que habían habido. Pero a eso hay que descontarle que muchos fueron y anularon el voto. Y otros tantos dejaron la boleta vacía. O sea que estamos hablando de los 13 millones, no llegaron a 13 millones. Estamos hablando que si bien fueron 7 millones, 7, 8 millones de votos, porque tienes que restar a los nulos, que fueron muchísimos. Y ahí en esos votos nulos se dijo de todo, pero de todo. Se la pasaron los medios diciendo, miren lo que le pusieron a fulano de tal, miren lo que le pusieron a también a este otro. O sea, fue una expresión muy espontánea en las boletas y pues se anularon, obviamente, pero sí se dieron a conocer. Entonces, fue una votación muy raquítica. No obstante, que el gobierno salió a decir inmediatamente, votaron 13 millones, esto es una elección. No, pues 13 millones, pero déjame ver, aún así era muy bajo. Pero además se anularon muchísimos. Sexta etapa de verdad es impugnación de las elecciones. Esa fue la votación y ahora, pues muchos dijeron, vamos a impugnarla. Se impugnó ante la autoridad electoral y la autoridad electoral, por una votación muy dividida, 6 contra 5, dijo, son válidas. Se impugnó después de eso ante la autoridad jurisdiccional, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles eran los puntos fuertes que estaban en discusión? ¿Sí? Contratos de impresión de acordeones con dinero público. ¿Recuerdan los acordeones? Pues eso, alguien tenía que imprimirlos si querías votos, ¿no? Y se hizo con recursos públicos. Hubieron pagos para repartir los acordeones. O sea, estoy hablando de todo lo que los que impugnaron llevaron elementos para que lo considerara el Tribunal Electoral. Distribución de acordeones por servidores públicos. Uso de plataformas digitales para los acordeones. También a través de redes, todo volaron. Candidatos sin trabajo territorial ni redes, candidatos que no hicieron absolutamente nada, ganaron millones de votos. O sea, todo esto se impugnó ante el Tribunal Electoral. Candidatos beneficiados en todas las boletas, o sea, los 9 que quedaron, estaban en todas las boletas. Hubo una expresión que sí fue muy fuerte, que sí nos dolió bastante, fue cuando sacaron los acordeones llenos, ¿sí? Que así es como se dice, pues alguno dijo, bueno, pues ya nada más nos falta la elección. El resultado ya lo tenemos. Ya nada más nos hace falta la elección. Sí, porque ya estaba el acordeón, ya estaba con los números y los nombres. Y curiosamente pasó la elección, ¿y qué números creen que quedaron? Ni uno solo cambió. Ni uno solo cambió. Esto fue algoritmos electorales también, se argumentó, algoritmos, la información en redes con algoritmos, instrucciones informáticas para controlar el conteo de votos y los resultados de la elección. Todo esto estoy diciendo lo que se impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Irregularidades que debieran ser investigadas, coincidencias estadísticas, anomalías en casillas, más de los que estaban, diferencia de votación. Los 9 que quedaron en la Corte tuvieron una votación, estamos hablando de el que más sacó 6 millones de votos. Entonces, de ahí te vas hasta los 9, están como en 4 millones. Pero del 9 al 10º, ya hay un salto de millones. Entonces, como los 9 sí son los que más votos tuvieron y los otros un salto abismal. Yo, dicho sea de paso, saqué 832,000 votos. 832,000 votos que no son malos, no trayendo una infraestructura y demás. Alguien me decía, con eso podía ser gobernador de Tlaxcala, de Nayarit, de una entidad pequeña. Bueno, lástima que no lo es en ese momento. Y todo esto se pasó al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral dio la elección como válida. Hubo un proyecto primero, muy fuerte el proyecto, diciendo que se anulara. El tribunal tiene 5 integrantes ahora y de esos 2 son, digamos, de oposición y 3 son los que con ese criterio mayoritario pueden decidir lo que sea, a favor o en contra. Entonces, el proyecto lo hizo uno de los 2 que sabemos que no va por donde va el gobierno normalmente, y hizo un proyecto muy fuerte. Lo dio a conocer, sacó el acordeón, lo enseñó, mostró todo lo que era, pero pues al momento de votar, pues además eran 2 contra 3. Dijeron, no, eso no va así, va así. Y los 3 decidieron y se declaró válida la elección. Y al declararse válida la elección, pues lo que quedó fue darle la constancia de mayoría
a los 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el día de hoy están empezando. Hasta aquí se acaba la historia. ¿Sí queda más o menos clara? Espero que sí, espero que sí. Y yo metido en eso. ¿Con qué me quedo? Todavía no es algo puntual, me imagino. Una pregunta, el magistrado que votó la reforma ¿Sí? contra, ¿quedó? O sea, él es juzgador, él sigue ahí. Él se inscribió y No. Él calificó la elección. O sea, resolvió la impugnación de la elección. Él no participó, él está en el Tribunal Electoral decidiendo la elección. dice que la reforma de la Constitución la lanzaron y que fue un voto, no la Ah, no, ese ya se fue, ese ya renunció. no se inscribió para. No, eso está dentro de los 8 que renunciaron y se fueron. Sí, se dice, y por eso quedaron 3. 3 mujeres que habían sido nombradas en esta época de gobierno, pues decidieron, pues sí, pues el mandato era antes de 15 años, ahora es de 12 u 8, dependiendo de la votación, y quien más votos obtenga es quien va a presidir la Corte, y la va a presidir Hugo Aguilar, que es una persona que tiene antecedentes indigenistas. Entonces, ese tuvo más de 6 millones de votos. Sí, curiosamente la campaña no fue una gran campaña. O sea, enseguida se identifica uno quién hizo campaña y quién no hizo campaña, dónde se tuvieron los votos. ¿Queda claro? Sí. Bien, bueno, pues hasta aquí. Ahora, la experiencia fue extraordinaria. Yo no me puedo quejar. O sea, vi de todo. Además, tuve que recorrer parte del país con mis recursos propios. Con mis recursos propios y avisando todo, informando todo lo que yo gastaba. ¿Me quedo con qué? Me quedo con el trato a la gente. Yo creo que el trato a la gente es lo más importante. El ir, el saludar y que te vean y que te digan, otro más, no, por favor. Y usted también viene a hacer mentiras y usted también nunca más va a volver a venir aquí. Es horrible. Pero también hay gente que pues te sonríe, está interesada, son los menos. Te dice, oiga, ¿y cómo le va a hacer? ¿Y cómo esto? Oiga, no sé qué le puedo ayudar. Son los menos, pero sí, la gente hay un hartazgo y una desconfianza muy fuerte. Muy fuerte, entonces eso lo tienes que vencer y tienes que entrarle. Y también el conocimiento de las redes para mí fue extraordinario, porque de repente tenía, oye, ¿qué hiciste esto? Ah, sí, ¿verdad? Oye, quedó bien esto. A mi suegra, saqué un video, imagínense, fui a comer mole a la casa de mi suegra. Mole es un guisado mexicano y que sale siempre riquísimo, me encanta de toda la vida. Pues entonces lo grabé. Entonces varios me dijeron, oye, ya hiciste famosa a tu suegra. Oye, ¿nos vas a invitar el mole? Pues todo el mundo, vea, las redes te dan mucha exposición, pero no, bueno, sí sabía mejor. Le pones un poco de mole al razonamiento jurídico y sabe mejor, te sale más fácil, ¿vale? Entonces, fue extraordinario. La experiencia no me quedo con, dije, 832,000 votos, no fueron malos, fueron buenos. Es más, varios me dijeron, oye, ¿por qué no te sigues? Dije, no, lo que yo quería era la Suprema Corte y yo no quiero ser político. Pero pues ya me estaban así como que, oye, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Qué haces? No, si hay una exposición fuerte. Hay una exposición fuerte, pero pues no es eso. Lo que pasa es que yo quería entrar a la Corte, pero me pusieron la elección. Tuve que pasar la elección para ir a la Corte, pero no para buscar ningún cargo de representación popular, que no es lo mío, no me siento cómodo, ¿vale? ¿Qué Suprema Corte de Justicia viene? Eso es lo que importa. Eso, el profesor cierra ahorita, va a tomar notas. 1, tenemos una relación muy fuerte con el electorado. Fueron electos. Intervine en un proceso donde la población se mojó. Y si la población, más o menos como se haya votado, no haya votado, pero es la población. Entonces aquí hay una relación muy fuerte con la población que no sé cuáles son los cambios que va a haber. Una cosa es casi segura. Y había un meme que salió también al respecto, que decía, después de condenar a un juez a un reo, a un imputado, le da la pena y dice, ¿tiene usted algo que decir? Ya finalmente, dice, sí, juez, yo voté por usted. Entonces, va a haber algo que la gente diga, pues votamos. Y acuérdense que en un juicio siempre hay dos partes y nunca puedes quedar bien con las dos partes.
Entonces habrá que ver cuál es la rendición de cuentas que se da. O sea, yo ya no creo que sea tan sencillo el emitir una resolución y no salir a justificarla. O va a haber muchos temas muy fuertes en donde diga el electorado, movido o no, hey, eso no puedes decidirlo así, y te condicione de una manera muy fuerte. Hay una rendición de cuentas. En la Corte no se reeligen, pero hacia abajo de la Corte sí hay reelección. Sí hay reelección. Y curiosamente esto viene a contrapelo de algo que hizo el gobierno federal, la presidencia. La presidencia presentó una iniciativa que ya se publicó para no reelección de diputados, ni de senadores, ni de ayuntamientos. Teníamos la reelección nosotros, pero ahora dijo la presidenta, presentó una iniciativa, se aprobó, no se reeligen. Esta se va a aplicar hasta el 2030, ¿sí? Pero de todas maneras hay una no reelección, hay un principio de no reelección muy fuerte que está tomando en cuenta. El Poder Ejecutivo nunca se puede reelegir, que eso es muy de la tradición mexicana. Pero resulta que los jueces en una votación popular sí se pueden reelegir. Entonces ahí ya me hace, no me hace congruencia con lo que estamos viendo. Como quiera que sea, pues va a ser muy fuerte la relación que se tenga. Hay un tribunal de disciplina judicial, eso lo vimos en la primera parte, que es el que va a supervisar las labores de todos los integrantes, incluida la Corte. Va a estar muy fuerte. Y ahí están sus integrantes y fueron electos. Eso también va a ser algo fuerte. Relación con los otros dos poderes. En mis últimos 10 minutos lo trato. Relación con los otros dos poderes. Aquí sigo la charla reciente que dio el profesor Humberto Sierra Porto en un seminario o evento de la Corte Constitucional donde lo invitaron. Charla que fue muy sugerente, quiero decirles. Así que la sigo tal cual para contrastarla. Habla el doctor Sierra Porto, en primer lugar, de un gobierno presidencial muy bien, pero habla de un legislativo débil, una desconfianza al legislador, dice el profesor Sierra, ¿sí? Sí, una confianza del legislador en donde la Corte Constitucional puede tener una labor muy importante, pero eso es cuando hay desconfianza al legislador. En nuestro caso, no la hay, es al contrario. Sheinbaum lleva 16, 17 decretos de reforma constitucional. La actual presidenta, 16, 17 decretos de reforma constitucional. Y cada decreto se reforman varios preceptos. Y apenas va para el año, el 1 de octubre. Agréguenle 22 decretos de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de 39, 40 decretos de reformas constitucionales. En el último periodo de sesiones se aprobaron 16 reformas. Y en un periodo extraordinario de sesiones, ¿sí? Se aprobaron 31 leyes. En el último periodo extraordinario de sesiones. Hay una superconfianza, un traslado de confianza al Poder Legislativo muy fuerte. Y Poder Legislativo que a su vez, órgano revisor de la Constitución, también muy fuerte. O sea, está la mayoría muy cargada. Y por lo tanto puede reformar esto, hacer aquello y todo lo demás, y no hay nadie que se mueva. El legislador, en realidad, está poniendo en juego el ideario partidista y del Ejecutivo desde la Constitución y con las leyes. ¿Qué le queda entonces al Poder Judicial? Tentaciones ideologizadas de los ministros, como señaló el profesor Sierra, que pudiera ser una opción, no lo creo. Más bien, el riesgo es consolidación de lo que trae la Constitución y las leyes. Consolidación de lo que trae la Constitución y las leyes. ¿Veremos algún voto disidente? Como dicen en las cartas, pago por ver. Un voto disidente significaría hacer el cambio. Aquí tienen una posición además difícil o muy cómoda, depende cómo se vea. ¿Por qué? Porque no es la ausencia del legislador, como decía el profesor Sierra, ¿sí? Porque esa ausencia del legislador, en realidad en nuestro caso, ya fue exacerbada. Ya hizo muchísimo al legislador y además lo puso en la Constitución. Entonces una Suprema Corte podría, a partir de hoy, tomar la decisión de que yo lo único que voy a hacer es poner en juego lo que dice la Constitución y la ley. Aquello que decía el profesor Sierra, de que es que hay muchas cosas que no están en las leyes y la Corte de la Constitución y la Corte Constitucional dice eso es implícito y hay que oponerlo a las leyes,
Pues no lo veo que sea en el caso mexicano. Nosotros estamos siguiendo hacia otro camino que fue reforma constitucional muy fuerte y nueva legislación que estamos viendo. ¿Qué margen le queda entonces a la ley, al juez constitucional? Contradecir la ley respecto de qué, si eso es el nuevo sistema que ya lo trae, a menos de que sea una ley, una constitución, una reforma constitucional contra la propia constitución, o un juicio de sustitución, dirían los colombianos. Pero no, nosotros ya dijimos y reformamos la constitución y dijimos que las reformas constitucionales no se pueden impugnar. O sea que nuestro camino por ese lado está cerrado. Dice el profesor Sierra Porto, la vista expansiva o ampliación de las facultades de la Corte Constitucional. En este caso sería la ampliación de las facultades de mi Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de todo lo que se explica. No lo veo. ¿Por qué? Porque ante desconfianzas de las leyes, creo yo que se utilizará la Suprema Corte para dar un plus de legitimidad. O sea que está bien la ley, lo que se hizo en la Constitución está correcta, vámonos. No veo ese margen todavía de que pueda jugarse al otro. En México no es la vía judicial, está siendo ahorita la vía constitucional de reforma y porque no se pueden impugnar y es la vía de las leyes. Más bien veo un acotamiento a lo que hizo el legislador y el ejecutivo y que conste que el juzgador tiene una legitimidad que antes no tenía porque fue electo popularmente. Si el juzgador constitucional se atreviera a decir que esa ley es contraria a la Constitución, tendría toda la legitimidad, porque también fue electo. Siempre teníamos el plurito de que el legislador es el representante, hizo la ley, ¿cómo puede un juzgador que fue nombrado echar abajo esa ley? No, pues ahora ya no lo tenemos. Ahora es el juez constitucional que fue electo y que se puede poner al tú por tú por el órgano, con el órgano legislativo. Eso sería estupendo, sería extraordinario. Ahí sí tendremos en una vista expansiva muy interesante. Sin embargo, no lo veo que pueda darse por las circunstancias de mi país. Mi preocupación aquí va más en el sentido de, ¿se cambiarán los estándares que ya se tienen en materia de derechos humanos? Porque una cosa es que pongan en juego lo que está en la Constitución que se acaba de poner, esos 40 decretos de reforma constitucional con las tantas leyes que se acaban de emitir y las que van a seguir emitiéndose, eso pues está, ya fue constitucional, ya es reforma constitucional, ya es ley nueva, no veo el espacio para que la Corte diga, eso está contrario a, no lo veo. ¿Y qué pasa con lo que ya se hizo antes? En donde sí puede haber algo que contradiga a lo que se está haciendo ahora. Se tendrá que cambiar los criterios anteriores de la Suprema Corte. Yo soy partidario que regresión en derechos humanos no debe haber nunca. No la debe haber. Una cosa es seguir lo que dicen las nuevas leyes y constitución y otra es lo que ya se había hecho. Justicia constitucional deliberativa, señala también el profesor Sierra en esta conferencia que dio. Pues sí hemos hecho legitimación democrática en los procesos judiciales, algunas cosas hemos cambiado. Sin embargo, hemos hecho más. Al juzgador le dimos legitimidad. ¿Ya para qué quieres en el proceso? Si ya es el juzgador que fue electo, el que está recibiendo toda la andanada de la legitimidad democrática para hacerlo. ¿Ya es al interior? Sí, ahí sí, cuidado. Hacia el interior, esta justicia constitucional deliberativa va a ser complicada. ¿Por qué? Porque no veo unas discusiones que en el mismo sentido. Es decir, vamos por este camino, nos hacemos a la derecha o a la izquierda. No veo que haya un golpe de timón. No veo espacios muy fuertes, la verdad. Pero además, creo yo que esa rendición de cuentas con el electorado va a transformar muchísimo a la Corte y al Poder Judicial. O sea, sí la veo a la Corte itinerante en algunos lugares, sí la veo con más problemas sociales, pero también la veo muy condicionada a lo que está presente en el electorado de la ciudadanía. Una cosa es eso y otra cosa es el derecho, ¿sí? Y pueden entrar en colisión. Pues en este caso, yo creo que va a estar bastante complicada lo que va a tener que hacer la Corte frente a esos problemas sociales tan fuertes que estamos teniendo cada vez más. Y finalmente, ¿qué se puede hacer con un ejecutivo exacerbado y con un constitucionalismo abusivo? Dice el profesor Sierra. Desmembrador, diría algún doctrinario norteamericano, regresivo o contrario a la esencia de la propia Constitución,
¿Buscará la Corte competencias implícitas para dar respuesta a todo eso? No le veo el espacio. No le veo el espacio. ¿Sí? Entonces, todo esto, lo que me preocupa es que está muy acotado el espacio. ¿Sí? No es tan sencillo con esa votación que se tuvo, con ese resultado que se tuvo, de decir, ah, sí, yo voy a votar en ese sentido. No lo creo. Vamos a tener que hacernos ahí, no sé hacia dónde, sino cambiar de nuevo. Pero fíjense que aquí la vía fue reforma constitucional y ley, y después se concretó con jueces, pero ya tienen el trabajo hecho en reforma constitucional y ley. O sea, si queremos un espacio fuerte y con cambio, pues vamos a tener que buscar una reforma constitucional que obedezca a otras circunstancias, a otro tiempo, y una legislación que también obedezca a otras circunstancias y a otro tiempo. Por ahora, no le veo el espacio. Termino con la pregunta de la primera parte. ¿Efecto dominó? Decíamos en septiembre del año pasado, lo que hizo México, ¿lo van a copiar otros países? Yo creo que la respuesta ya está. Y entonces ya, efecto acordeón, yo creo que no sería mucho el seguir esta situación. El informe de la OEA, y un informe fuerte, dijo que no se repita nunca más. Luego el informe de la Relatoría para la Independencia de Magistrados y Abogados dijo, oigan, no, o sea, no se metieron a decir, pasó esto, dos o tres cositas dijeron, pero lo que todo dijeron, que, o sea, lo está diciendo implícitamente, ¿no? Que no se vuelva a hacer nunca más. Por favor, que no se les vaya a ocurrir. Y acuérdense que tenemos la segunda parte de esto, de la reforma constitucional, hay elecciones judiciales en el 2027. O sea que está todavía complicada. Pues hasta aquí acá está la parte de la película, porque ahora entramos en la tercera etapa. ¿Qué es lo que van a hacer los ministros, los jueces constitucionales ante esto? A ver qué espacio tenían. No me metí al juego de autonomía e independencia, me pareció más sugerente los parámetros del profesor Sierra Porto, que por ahí va más o menos a cuenta de lo mismo. Pues eso es lo que les quería decir en este paso por aquí. Gracias. Ya pueden ir. Ya pueden ir. Ya tomaron nota, bueno. Espero. Muy interesante. Chao. Muchas gracias, joven. Chao. Bueno, a ver, vamos, la idea es que Chale, que se abra. Abren y le pregunten al profesor, empezando con la doctora Floralba, que está tomando. Ah, ya levantó la mano. A ver, pero tres comentarios que puedo brindar hacia de la manera como lo están presentando, es probable que se interprete mal, pero suena duro lo que acabas de decir. Es decir, me está diciendo, esa corte no tiene nada que controlar. Porque ya todo lo que quería hacer el gobierno lo metieron en reforma constitucional. Así que, ¿qué más puede decir en un tribunal constitucional sino seguir los lineamientos que ya se colocaron en la Constitución? Y como se le prohibió hacer control de constitucionalidad de las reformas constitucionales, entonces lo único que tienen que hacer es decir que todas las leyes están bien hechas. Eso, yo entiendo que puede tener distintas interpretaciones, pero esto es tanto como que ya la Constitución está hecha, entonces no se puede hacer nada por parte de los jueces. De pronto, por el momento histórico que ustedes viven, entiendo y justifico tu comentario, pero me parece muy fuerte en la medida en que simplemente la Constitución, una vez que esté allí, se parte de supuesto que no se puede modificar. Habrá que ver, no, que no se puede interpretar. Sería un poco, pero bueno, ese es un tema que me parece de la mayor relevancia. Dos, nos dice que no van a haber, no son políticos los jueces, que no tienen que serlo y que no se están politizando. No sé hasta qué punto eso es posible con están empezando apenas el trabajo, pero parece que con un criterio como lo que tú señalabas para efecto de la mención, si tú no, como eres tú, tienes una formación jurídica y sabes, lo que sabes hacer es hablar en derecho, pero el que no lo sabe,
no tiene otra alternativa que hacerlo en política. Y eso sucede también en nuestro país cuando se eligen jueces que no son juristas, terminan haciendo política. Esa es un poco la situación. Entonces me parece interesante esa afirmación tan tajante sobre la politización de los jueces. Ahora, como 839.000 votos, estoy Colombia parece candidato presidencial sin ningún problema. Ese sería, pero bueno, simplemente comentarios al hilo para que luego tú lo tengas presente, pero yo quisiera, no sé, pues, empecemos. César, luego viene Floralba, con la mano. ¿Qué más? El macho. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo hemos estado más o menos cercano a este proceso, me interesa por varias cosas, pero bueno, digamos que yo entiendo esos años, sobre todo ustedes los mexicanos, que esto también tenía como objetivo darle legitimidad a un poder judicial que carecía casi que de legitimidad, ¿no? Estaba muy deslegitimado el poder judicial por esos altísimos sueldos. Es un poco más del populismo que vivimos en nuestro país. Lo primero es que si de 100 millones de personas que tenían censo electoral votan 7, creo que es un fracaso total de legalidad. Es decir, me parece que el resultado es todo lo contrario, es decir, terminaron con temas deslegitimados y piensa que su legitimidad se reparte, ¿no? Entonces, la legitimidad me parece que si ese es el objetivo, fatal. Perdón por la crudeza, pero lo veo desde sí. Entonces, fatal. Ahora, porque me entiendo, usted participó en el proceso, sí, con vocación, sí, con honestidad, pero usted sabe muy bien que, y es lo que le quiero decir, digamos, si hay una crítica a la política contemporánea, es la que ese debate que se ha llevado a las redes sociales, donde a usted le tocó meterse incluso, sí, que me imagino que se sintió incómodo más del TikTok, ¿vale? Para agarrar gente. Entonces, Que pegue, no, que pegue, un TikTok que pegue. El debate pues, se lleva a las redes sociales, se vuelve una competencia de quién hace más ruido, quién hace más ruido, quién hace, es un show, quién hace más escándalos, quién dice más vulgaridades y quién dice más barbaridades. Ese es el truco, y eso es, la gente que gana hoy sabe que ese es el truco que hace la selección. Desgraciadamente ni siquiera es un pronóstico, es una descripción real de los hechos hoy. Entonces, ¿no cree que llevar el poder judicial a la arena democrática, más que politizarla, que en el fondo las jueces terminan en opiniones políticas, lo entiendo, es vulgarizarla en el sentido más peyorativo del término, decir, y no solo vulgarizarla, sino es corromperla? Estoy hablando del poder judicial, de esa facultad de administrar justicia que es tan importante, no es corromperla con los mismos vicios de la política del espectáculo, y eso no termina teniendo el resultado que es todavía peor, que es que los jueces se deban a la opinión de las mayorías. Pero también me asusta cuando usted dice, es que van a tener control ciudadano. ¿Qué control ciudadano? ¿Por qué lo deben tener? Es decir, es que los jueces no se deben a la opinión de la mayoría. Los jueces se deben, esa es la defensa de la ley y la Constitución. Y si esa defensa está en contra de la opinión de las mayorías, malas. Afortunadamente es así en algunos casos, ¿sí? Entonces, no es todavía un escenario más distópico el de llevar a los jueces a basar la legitimidad de los jueces no en la calidad de sus decisiones, sino en la popularidad de las mismas. A mí eso me parece horrible, ¿sí? Y por último, yo sé que los dos se me miró cuando usted, porque además usted, yo sé que lo de la tómbola les parece un poco absurdo, y decir, yo soy un defensor del sorteo en democracia, pero quiero que también lo corrobore. Lo del sorteo eso fue una solución al paso, porque se dieron cuenta de que al principio, no, entiendo yo que no tenían planeado el sorteo, se corrió una vez, si es así, Sí, al inicio. sino que cuando se dieron cuenta de que no podían meter tantos candidatos en un tarjetón, si no cabían ya después de filtrados, imagínense cómo era antes, a donde metías miles de candidatos, dijeron, ahora qué hacemos, y se inventaron lo del sorteo, no, solucionamos eso con nosotros próximamente. Eso es un poco para defender la tesis del sorteo. Es eso, profes, confírmenme eso último, si fue así, fue una solución al paso, y no sé qué piensan. Vale, gracias. Bueno, pues, como quieran, ¿lo respondes al hilo o hacen una ronda? Como tú me digas, hagamos una ronda, doctor Rocío. Sí. Sí. Pues Vallejo, pues, tesis doctoral sobre la elección de
No, todavía no me sobre otra cosa, pero ahora estoy metido en eso y me parece que la idea del sorteo es muy apoyosa. Entonces tiene esa habilidad de seguir eso. Por eso. Querida Ronald, adelante. Muy buenos días, querido doctor Sierra, querido Edgar Corso, qué placer que estés ahí en el instituto. Lástima que no te pueda abrazar, pero te abrazo desde la distancia y espero que esta semana nos podamos ver. Muchas gracias por tu intervención, por sacar este espacio para venir al Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta. Yo quisiera primero decirte una pregunta sencilla y la contestarás como te lo dijo el doctor Sierra cuando luego agrupes las demás. Pero mi primera pregunta es sencilla y es, me gustaría que me explicaras el tema del acordeón, porque lo he leído en varias determinaciones y aunque el símil me parece amigable, no logro entender esto cómo funcionó. Y ya el tema más, y quisiera también preguntarse si cuando tú hablas de la búsqueda de la casilla judicial, estás hablando a lo que en términos colombianos sería la mesa electoral. No sé si eso es la mesa electoral y eso, pero después quisiera que me hicieras esas precisiones. Y luego, Edgar, y sé que no te metiste con autonomía e independencia, pero yo te quiero preguntar algo. A mi juicio, que no soy mexicana y entiendo que tú hiciste parte del proceso y te lo agradecemos quienes te conocemos, porque lástima que no hubiera llegado una persona como tú, pero la Constitución mexicana termina metiéndose en este momento en el club de las constituciones aparentes. Es decir, porque es una constitución en la cual el principio de autonomía e independencia judicial no está, o por lo menos está mega ultra desdibujado, y este es un elemento clave para que podamos hablar de democracia, o por lo menos para que podamos determinar los indicadores de la calidad de la democracia, del deterioro democrático, si pensamos en los términos de qué es lo que tiene que haber en esa parte orgánica de la Constitución, y cuando hablamos no solamente de la división de poderes, sino que esos poderes y particularmente el poder judicial debe tener una autonomía y la independencia. Y este sistema un poco muy mexicano, por decir algo, pero o sea, porque tiene mucho chascarrillo, como como tú muy bien y de manera lo has contado, es un poco, parece parece una pantomima todo lo que hemos hecho, pero detrás de eso se ha acabado todo el sistema democrático y la Constitución Democrática de México. Yo quisiera ver si tú puedes decirnos, o si no, no los compartes, porque lo que nos dice esa observación de la Organización de Estados Americanos sobre, ojalá que esto no se repita, trae algunos lineamientos, o podríamos nosotros determinar algunos lineamientos, Edgar, sobre cuáles son los pasos que no debemos dar en los otros países para no llegar a esta situación mexicana. En estos momentos hay una opinión consultiva de Guatemala al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Grupo de Asuntos Políticos, y ahí está César Vallejo, el doctor Sierra y otros. Y la idea es determinar qué elementos podemos tener de esta charla tuya para decirle al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos qué cosas, o sea, empezar a crear una especie, querido doctor Sierra, de criterios o estándares, o identificar algunos elementos, inventario de elementos que sí o sí tienen que estar para que podamos hablar de una democracia. ¿Y qué podemos decir frente a este tema de la autonomía y la independencia judicial? Y por último, si ha habido alguna organización o alguien que ha denunciado esto ante la Organización del Sistema Interamericano. Muchísimas gracias, Edgar, y perdón, Humberto, doctor Sierra, por extenderme. No, muchas gracias, doctora. Querido Edgar, vamos a seguir con las intervenciones. De antemano, porque desde nuestra perspectiva se nos hace absolutamente, estamos en shock con la presión. Todos aquí estamos en shock y de pronto utilizamos a veces adjetivos que no son justos con la realidad mexicana, pero son más propios de este momento en que nos encontramos. Le pidieron de antemano que tenga la conclusión sobre este partido. Sí, ya yo creo, ¿no?
Sí, bueno. Todos quieren hablar. No, porque llegamos tarde, estábamos sí, a eso es una también motivo para que se hablara de Salesforce, de casos, es solamente bueno, bien, gracias por venir. Muy interesante, muy claro, interpretación como siempre. Me siento un poco menos optimista que la vez pasada. La vez pasada. optimista? Menos. La vez pasada. No me ha faltado lo que pasó. No, el auditor estuvo más en shock la vez pasada, bueno, entiendo la preocupación. No, la pregunta va en un poco en la línea de lo que plantea Floralba. Me preocupa mucho que todo este relato que tú muestras de alguna manera evidencia pues, que hay una gran mayoría aplastante y entonces eso genera algunas preocupaciones democráticas y también constitucionales, porque veo que pues, se está debilitando el sistema de controles, problemas electorales, problemas del control de constitucionalidad. Pues claro, cuando hay un partido que reina en todo lado, pues es muy complejo. Entonces, frente a ese punto, yo creo que la minoría, la academia, México siendo un país muy partidista, ¿qué han pensado futuro para reactivar, para recomponer un poco esa dinámica que me parece problemática? Porque al final casi que es volver un poco como al Estado liberal, decimonónico, donde hay una soberanía parlamentaria, que pues aplica la ley y las demás instituciones se emiten. Entonces quisiera saber un poco qué se ha pensado, qué piensas futuro. Vamos a llegar a rectificar y luego seguimos la ronda de intervención para que puedan tomar nota. Vale. No sé si hay, para los que sí están conectados, ¿no están hay más conectados? Sí, sí. Dos no. Sí. Y están ahí discutiendo rápido. No lo digo por el micrófono. Sí, sí. A ver, la sala. Bien, no, en las Naciones Unidas nos recomiendan no tener aviso. Porque te agarran todo el sonido, entonces todo lo demás, y es muy ruidoso y luego una interpretación es muy difícil. Humberto, veamos el contexto. Y le da mucho el contexto. México en este momento, ¿qué es lo que tiene? O sea, un partido que tiene una fuerte presencia, pero el periodo, este periodo ejecutivo, y un legislativo que anteriormente tuvo todo, luego lo perdió en las intermedias, la calificada, ya no se pudo hacer nada, ahora llegó este nuevo gobierno y ¡bum! Le faltaron tres personas, las consiguió sin ningún problema, es más, ahorita ya excede completamente. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que hay una conformación política muy especial y que está reformando la Constitución, incluso hasta el juicio de sustitución, es decir, reforma la Constitución a contrario de lo que es la esencia de la Constitución. O sea, no puedo decir así nada más de porque sí, oye, llevamos la reforma del Estado, o sea que todo lo que haga, nadie lo puede observar. Ya llegar a ese punto es bastante. No me imagino una competencia implícita del Poder Judicial para decir, sí vamos a revisar lo que dice la Constitución, no obstante que el precepto tal dice que no lo podemos hacer. Lo veo muy fuerte y está muy traducido en norma constitucional y en leyes. O sea, así estaba. De hecho, todo esto que vimos de la elección empezó por eso, porque no podían avanzar por el control judicial. O sea, lo que sí, Poder Judicial es, ahora sí como dices tú, no hay como este es riesgoso morir de éxito. La conferencia de las cuales Aquí yo sabía que los que se lo está, o sea, sí, cuidado, o sea, tu mensaje de cuidado. Por eso no pongo ahí. una precisión. Del resultado de las elecciones, del resultado de los jueces, se podría afirmar que son pro gobierno
o no son gobierno, o son independientes, o no. Independientes no lo sé. Es decir, pero no fueron grupos de personas que apoyó el gobierno y fueron. Desde el momento que están 9 y son los 9 que quedan, ¿qué conclusión tenemos? Sí, sí. A ver, yo intenté, o sea, eso lo recuerdo, mismo que no diga, oigan, no, pues sí, intenté, y además consulté, y vi, o sea, no es la primera vez que estoy en estas cosas, y no sentía nada. Ahora, si yo hubiera entrado en eso, o sea, yo es con lo que yo soy. Entonces, como lo que yo soy, pues no entrar a mi cara. O sea, para tener una ley, yo creo que ha de haber sido otro aspecto que tomaron en consideración. Digo yo, porque hay un hecho que sí se va a poder cuidar. Hay que conjunto con 9 nombres, y después de la elección está con 9 nombres. Entonces, ahí ya nadie se quiera llamar. Entonces, por eso digo que no veo el espacio. O sea, por eso que tú me dices, oye, pero no puede nacional. No, a ver, es que es el contexto donde está. Imagínate ahorita que en elección intermedia 2027 el partido actual no tenga la mayoría. Ahí vamos a entrar en un juego muy interesante democrático, pero en este momento lo estamos viendo de otra manera. Hay que ponerlo, hay que tomar una foto, por eso les decía, aquí son dos caminos diferentes. Nos estamos siguiendo, pero yo creo que hay parámetros, justicia constitucional tiene un parámetro siempre, pero estamos siguiéndola por caminos diferentes. En este momento, el momento, y vale la pena hacerlo. Entonces, no es que no se pueda hacer nada, yo sé, dadas las circunstancias que tenemos ahorita, esto es lo que hay. O sea, antes se podía decir, ay, es más, hasta se le decía al legislador, esto es inconstitucional y además ya no existe y en 3 meses se quiere una nueva ley. No lo veo. No lo veo que me digan eso. Ah, sí, muy bien, ¿para cuándo? Y además que vivimos una etapa muy complicada en donde las resoluciones judiciales, por ejemplo, las pasaron por el todos los procesos. La suspensión de una juez de distrito respecto a la reforma constitucional, ¿qué terminó? E incluso terminó el inicio del procedimiento de contra de inicio del procedimiento de contra de. ¿Por qué? Pues todo lo que está. Pero aquí nos condiciona mucho el contexto político. Nos condiciona muchísimo. Y por eso les estoy diciendo, la vía que fue reforma constitucional de legislación va a ser, no veo el espacio para que como lo judicial eche abajo lo que ya hicieron tan fuerte en lo constitucional y lo legal. O sea, así está puesto. Tendremos que cambiar una elección, pero no de legisladores, sino de elección de diputados y senadores para que tenga una apertura y se vuelva a decir, oye, esta ley no, esta ley sí, y tome otro camino primero. No harán política. Bueno, yo lo que siento es que lo lanzaron a la arena popular. O sea, no veo a una corte decidiendo un tema fuerte, así diciendo, nosotros vamos en contra. O sea, van a tener que jugar de eso, porque además, de seguro que no solamente van a ir a tocar la puerta, van a ir a tocar la puerta. O sea, cuando sientan que, oye, se supone que no ibas a hacer esto, ibas a proteger esto, no sé qué, auxiliar, todo lo demás, y ahora resulta que estás haciendo lo contrario, o sea, pierdes toda la legitimidad que pierdes muchísimo más. Yo estaba pensando, por eso, no lo quiero, pues voy a tener que explicar las sentencias, ¿verdad? No las que es a favor. ¿Cómo le dices a la gente que decidiste esto otro en contra? ¿Cómo se lo explicas? Oye, tú me dijiste, pero, ¿cómo le explicas al reo que, oiga, está condenado por 30 años, pero yo voté por usted? Pues a veces el meme ese es muy fuerte. Pues si yo voté por usted, ya sabemos que eso no debería de ser así. Y solamente tiene la Constitución y la ley frente a eso. Pero hoy en día ya se han tenido, ya es una cosa. Y 832,000, sí, yo también me espanté. No sé si entregan algún algoritmo para que digan, oigan, pues no los dejen tan abajo, o a los poquitos, pues sí, que hay mucho trabajo, yo quedé en décimo lugar, pues 31. Y los 9, quedé en décimo lugar, y fueron un cuarto primero, pero de hombres. O sea, quedé, digamos, en el cuarto o quinto lugar sin contar a esos para allá. O sea, que sí pude haber tenido una competencia y no haber sido lo que pasó. Entonces, sí. Por una. No, digo, si no hubiera metido el acordeón ese con todos los nombres y todo lo demás, yo creo que sí, porque estoy arriba de los normalitos, estoy acá arriba. Estoy dentro de los fuertes que no trajeron toda una infraestructura. O sea, yo te puedo decir, bueno, que a lo mejor el algoritmo me ayudó por ahí, no lo sé, pero, bueno, y de seguro que es gente que dijo, a ver, este es el perfil, este es esto, y va a por él. Porque además la oposición en el momento de
algo que tuvimos ahí, la oposición, cuando vio el acordeón, dijo, llamó a no votar, era sordo. Entonces nos dijeron, ah, perfecto, gracias por avisarlo. Entonces, no votar. Entonces, todos aquellos, por eso también nos pusimos desde 2000, si en verdad se hubiera salido a votar para decir, vamos a neutralizar un poco eso que hay, pues hubiera sido mucho más, inclusive hubiera sido una tarea diferente, pero no fue así. ¿Vale? Entonces, la legitimidad del Poder Judicial que carecía de ella, 7 millones, es un fracaso. A ver, depende de cómo lo veamos. Aquí desafortunadamente no tenemos límites, en otras elecciones tenemos límites. Y para que algo sea vinculante, tenemos un porcentaje. Aquí con uno son, ya gana. Entonces, yo creo que esa legitimidad en la elección no fue tanto, o sea, fue la elección muy fuerte. No fue una elección, sino una elección de casi 60%. O sea, fue la gente, aquí no fue la gente, no obstante, que se estuvo diciendo sí, 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 se dijo, no fue una elección espontánea de lo que hubiera sido la elección de la presidencia. ¿Sí me explico? O sea, ahí sí hay un bajón muy fuerte. Era lógico que la presidenta dijera, pues oye, pues no la votar, así que ya estuvo, esto es democrático. Entonces, eso es lo que había, tenían, sí, su objetivo fatal. Al final, lo que estaba diciendo, por parte de instancias organizadoras y de gobiernos, vayan a votar, ya no encontraron, vayan a votar, era tal el peligro de que esto fuera todavía menos. Vayan a votar, y vayan a votar, y vayan a votar. O sea, ya no les importó tanto la economía, ya no les importaba tanto la economía porque una preocupación de que si hubiera salido un 2%, un 3%, nadie hubiera. Entonces, por eso tuvo y se elevó un poquito. Las otras cosas, pues que hacen los gobiernos como el gobierno. Que no nos extraña a nadie. Los programas sociales que te apoyan, pues para no sirven. Muchas otras cosas más tienen y estás trabajando en este gobierno, puedes notificar. Si no traes a familiares a votar, eso se lo toman muy en cuenta. Cositas como esas van llevando esto, pero sí, no es algo. Como ya la mayoría lo es muy fuera, mejor que nadie para. Entonces, es así. Redes, sí, no están. Dice, se van a poder utilizar a la nueva democracia. A la democracia. Ya estamos. Y muy fuerte. Y muy fuerte. Y entonces, aseguro que cualquier decisión que viene a redes de explotar. Todo lo que se haga, inmediatamente va a explotar. O sea, eso ya lo da más horas. Y te van a sacar y te van a decir, no, les va a estar trayendo más tranquilidad. Y ya, pero ver, aquí la mejor legitimidad de cuál es la decisión. Y pues, si le dejamos aparte lo de la elección. ¿No? Vamos a la decisión. Yo qué más quisiera que hubiera una decisión que dijeran, no, esto está, va a pagar la ley. Va a ser muy complicado. Entonces, bueno. Entonces, eso no tiene, incluso tienes que pensar en a eso que estamos viendo sin tiempo. Estaba fuera decía alguien, de los sueldos también, pues porque estamos en época de hospital, de comida, estamos en muchas cosas y como que no había esa responsabilidad. Ahora va a tener que entrarlo. Ahora, antes no tomábamos a grupos indígenas en cuenta, ahora hay inclusión indígena. O sea, hay un cambio muy fuerte que va a tener que cambiar el camino de partición de justicia. Es imposible que siga resolviendo en el escritorio como siempre, aquí nada más, a ver, y con la luz. No, eso ya no, las discusiones del escritorio ya no existen. Va a tener que ir al terreno y además a redes sociales. Porque así fue como ya no hay verdad. Así cambia muchísimo. Como eso no se debe a la mayoría. Claro que no. O sea, me acuerdo muchísimo que la mayoría política no significa que sea constitucional. Pues lo mismo. Oye, queremos que hagan eso, contradecimos todo. No, pues es que eso no es a favor de los derechos humanos, no es a favor del Estado de Derecho. Sí, lo queremos que lo hagan. Eso es lo que vamos a tener con muchas personas. ¿Por qué? Porque fue una mayoría, entre comillas, la que fue. Entonces, ¿hasta dónde esa rendición de cuentas, señor? ¿Hasta dónde llega la rendición de cuentas? ¿Hasta dónde va? Yo, la interpretación va a ser más bien a favor de un tanto en contra de lo que hay en la Constitución de ley. Lo que veo es más bien que tienes que decir, le faltó la ley de esto para a la Constitución, pero interpretes en ese sentido para hacer más, hacia
Lo que estábamos acostumbrados a ver tiene un cambio muy fuerte. Y la tómbola, desde elección del paso, no, yo sé que desde el inicio, históricamente tenemos una posibilidad, tenemos una institución de 1824 que utilizamos el sorteo. Me ocurrió, sí, porque hay una declaración, porque siempre me gusta mucho la historia. Yo creo que la idea de haber agarrado ahí o otra cosa y nos puso un sorteo. Y el sentido es lógico, todos son capaces. Todos los que ya realizamos son capaces. Entonces yo no voy a decir que se haga como la universidad. No fue tanto por el número, sino por quienes. Y muchos que se esperaban, o sea, había muchas personas. Jaime Cárdenas, no sé si lo conozcan, él estaba en 2. O sea, y es alguien que está, conoce bien la 4T y todo lo demás, y no salió en una tómbola ni otra. Varios así a mí también me sorprendió, no salieron. Entonces no fue, yo creo que no fue fácil, ya fue visto tal cual. Ahora el acordeón es como, cuando vas a hacer un examen, los estudiantes, ¿cómo le haces porque no estudiaste? La chuleta. Una chuleta dobladita. Entonces, en la chuleta todo, entonces, cuando se estudia el profesor, saca la chuleta y escribes. Bueno, pues esta chuleta está hecha de números. Para la Suprema Corte, número, sacan 9 números. Entonces, lo único que tienes que hacer con esta chuleta es copiar, es todo. Y ese acordeón, porque se hace grande y se hace pequeñito, porque eran muchas las boletas, dijimos, más de 10 boletas, ¿cómo manejas eso? Una anécdota que hubo es que fue a votar a la presidenta, iba con su esposo, y un camarógrafo lo siguió, y el esposo sacó la chuleta. Pues es que, ¿cómo vas a votar si no tienes ni idea? No se conoció de por quién votaba, no hicieron nada. Fue muy difícil la discusión, ¿vale? Busca la alcancía judicial, sí, la mesa electoral, Rosal. Y no de la autonomía e independencia, pero Humberto diría, a lo peor, porque no pueden hacer nada. Entonces ya para que hablo de autonomía e independencia, eso sería peor. O sea, no quise por usted, porque los términos están hablando de otra cosa. Y yo lo que hice fue mejor meterme a lo origen y decir, no veo espacio. Entonces ahí ya, con autonomía, pues más bien me preocupa es que haga el origen, haga consolidar todo lo que está. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Y la Constitución mexicana como constitución aparente, insisto, está en la Constitución y lo que van a hacer es seguirla. Si no estuviera en la Constitución, no la seguirían. Entonces, pues sí, son integrados, está ahí, voy a interpretar la Constitución. Oye, para mantener autonomía tengo que decir que estoy en contra de lo que dice la Constitución, pero no la reforma constitucional. No lo sé si la verdad aparente. Lo que sí te puedo decir es que es una Constitución que ha sido reformada y que todo lo que estamos diciendo está ahí. Está ahí. O sea, el tener 9 en las materias o 8 en la carrera está en el texto de la Constitución. Entonces eso no es aparente y así lo aplicaron. ¿Cuántos podemos subir en el camino? El informe de la EA sí trae lineamientos, Rosalba. ¿Sí? Y esto es lo paso, el informe de la OEA es bastante público, y ahí trae algunas cosas. ¿Qué cosas se deben hacer y elementos de la democracia? ¿Qué se puede decir en lo judicial? Y bueno, sigue el informe de la OEA para decir qué cosas no podrían hacerse a nivel judicial. ¿Vale? Los salarios de los nuevos jueces, sí se dijo que hay un artículo en la Constitución 134, si no me recuerdo, donde dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y el presidente de la presidenta de la República gana 130,000 pesos. Entonces, en principio, nadie puede ganar más de 130. Ahorita, los que salieron, ya los que quieran, ahora los que quieran. Siempre se armaban, Roberto creo que se armaban también de lo que ganaba un ministro mexicano, era muchísimo. Cuando decía, entonces, ¿cuánto sería? Sí, ¿dólares? 8, 7 dólares. Bueno, y se perdió. La presidenta. Sí, lo que está gastando, ¿no? Sí, lo que va a ganar. Ahora, estoy diciendo reformar. Ya no me digan ahí ya ves los vericuetos que hay y todo lo demás. Son 64 y no, nadie más que yo los 130. Dando sí era bastante usted. Pero ¿por qué van a conseguir todo el verano? ¿Sí?
Entonces, ahí están los salarios. Dije más menos optimista ahora. No sé si fue optimista, tratar de reflejarlo lo más optimista posible, pero es lo que viví, es lo que viví tal cual. Mayoría aplastante genera preocupaciones. Sí. Y también aparece que esto fue también porque fue el impasse que dijo Humberto institucional. Ese impasse se puede haber medido de mil maneras. También nada más de posibilidades en el corte. ¿Por qué tiene que ser todo el poder judicial? Ah, porque hubo un impasse muy fuerte. Ah, vamos a echar fuercitas. Ah, vamos a fuercitas. Vamos a ver qué. Y lo formó. La iniciativa la presentó el presidente de la República. La reforma, acuérdense, antes de irse fue el 15 de septiembre del año pasado, eso fue a finales de septiembre, y terminó votando y muy poniendo a muchos de los candidatos que querían. O sea, la cerecita del pastel la puso. Entonces, es bastante sí, pues por el contexto político que lo está dando. Se puso 70 años el PRI, y nada se movía. Luego le intentamos alternarse, ahora estamos con Morena. Sabrá qué pasa en la elección intermedia, si es que pasa, si es que hay oposición, o sea, si hay muchísimas cosas que están en el camino. Y a futuro, para reactivar esa dinámica, ¿qué dinámica? No, para nada. Pues volver a una dinámica más partidista. No, o sea, otro 11 puntos que le dieron, digo, o sea, que fue cuando ganaron la mayoría a partido de Morena. Otra elección que te permita una conformación diferente, un órgano ejecutivo, un órgano legislativo, y ya ves cómo funciona todo. Eso, aunque ahorita, eso es lo que hay y es bastante. Claro, pues las bases sociológicas no las hay en este momento. O sea, lo lógico es que ellos sigan ganando y ganando ahora mismo. O sea, que hagan algo malo, bueno, algo que funcione. No, a ver, es el de todo África es pluralismo. ¿Sí? Y lo que pasa es que pues, se acaban de. El partido, el PRI. El PRI acaba de perder, tenía 13 senadores y bajó a 12, y ya bajó de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y se armó un zafarrancho tremendo en la Cámara de Senadores, donde se agarraron de golpes, o sea, ya cada vez menos improbable y más frecuente, uno de Morena y el líder del PRI. Ya desaparecieron, no veo que esa es la posición. El PAN no está ya como estaba antes. PAN no existe, no hay. Se fue a poner el Partido Verde está aliado, el Partido del Trabajo está aliado. No veo qué va a pasar de aquí a 2025. Están los partidos porque a ver si se crean que tienen legitimidad para representar una opción diferente o ganar. Pero no lo veo. Es contexto político. En ese contexto político tenemos que ver toda esa reforma. Pues muchas gracias. Nuestras intervenciones finales. Fíjate que sí. En América Latina hay digamos, por tanto por el presidencialismo que nos compartimos todos, cuando el Ejecutivo se vuelve un problema porque acumula muchos poderes, se están haciendo reformas, como por ejemplo la que se hizo en República Dominicana, y la que se hizo en Colombia, ¿no? En donde se crean muchas jurisdicciones como para ir segmentarias. Las sillas, para ir, las sillas son otra cosa, pero tiene que ver las distintas jurisdicciones, los distintos tribunales para dividir el poder. Y lo interesante el mecanismo mexicano de la elección popular, como un mecanismo para tratar de evitar el bloqueo institucional. Me parece muy relevante, muy interesante. Pero bueno, Joshua, Alejandro, Oscar y Andrés. Wow. Pues, tengo dos preguntas porque me quedé con la primera de que yo entiendo que el Poder Judicial ofrece una función de garantía y es contra mayoritaria, partiendo de esta premisa. O sea, es correcto afirmar que va a ser un poder esencialmente representativo y así en base, y pues disculpe el término que utiliza es significativo, pero me parece igual que es un poco una burocratización de la misma justicia. La segunda pregunta quizás es bastante compleja de responder rápidamente, ya que no me parece usted también una ausencia de garantías electorales, tanto para los electores, pero también para los mismos candidatos o precandidatos que ya pues saben que no una etapa de precandidatos. Y si hay posibilidad de en el futuro, claro, si se cumplen ciertos requisitos y en un futuro bastante distanciado, una posibilidad de sentencia en la cual entran en los papeles en relación de esa reforma constitucional y todo de la presidencia. Adelante. Gracias.
Muchas gracias, profesor Corso. Este es un tema que América Latina nos tiene, y a los constitucionalistas de América Latina nos tiene supremamente atentos y fascinados. Porque, por un lado, y este es, digamos, el centro de mi comentario, creo que rompe con unos paradigmas muy ortodoxos de cómo valoramos la legitimidad de los poderes públicos. Entonces, solemos digamos, reconocer en la legitimidad democrática representativa varias esferas, pero dos principales. Una, la de este mandato representativo que se logra a través de la elección y que es el fundamento contractual del Estado moderno, ¿no? Y que pues parte de la base de que pues si hay una elección popular, se transfiere ese mandato y por lo tanto las decisiones que tomen esos representados pues de alguna manera son decisiones que indirectamente han tenido o tomado los mandantes, directamente el pueblo. Y esto pues digamos que suele afectar toda la tesis hegemónica, digamos, o occidental, desde Alexander Bickel, desde la legitimidad contra mayoritaria, claro, desde mucho antes, pero la construimos conceptualmente, de la legitimidad contra mayoritaria, porque el postulado principal es que los jueces son nombrados y no elegidos. Entonces, bajo este nuevo postulado, pues el cuestionamiento de la legitimidad y perspectiva que no va a ser suficiente para explicar el fenómeno y va a ser necesario, va a entrar en una crisis mayor de la que ya tiene, ¿sí? O entrar en dinámicas propiamente electorales digamos, de explicación electoral. El otro fenómeno, digamos, de la legitimidad es el de lo que, digamos, en inglés se llama accountability o la rendición de cuentas, de la que usted nos hablaba ahorita, y que básicamente pretende, digamos, distinguir a los funcionarios elegidos que tienen una responsabilidad para con sus electores de comportarse de acuerdo a lo prometido y de, por lo tanto, tener como premio digamos, una continuidad en el gobierno, una reelección. Y según lo que nos contaba el profesor, digamos, hay un estímulo para la reelección de jueces magistrados o de magistrados, no estoy muy bien si son de pronto estatales o de menor jerarquía que los ministros de la Suprema Corte. Pero entonces habría aquí como esa relación de mayor, digamos, dependencia de lo prometido con lo decidido, que incluso con el sector político que usted nos cuenta que tiene prohibida la reelección en el Senado y la Cámara. Entonces parece que hay como una crisis de categorías con las que habitualmente valoramos la legitimidad de los poderes públicos. Y digamos, y justamente por esto de la elección, pues también el hecho de que sea apenas el 3% del censo electoral, pues también permitiría en términos de legitimidad cuestionar la legitimidad de unos jueces elegidos con un porcentaje tan bajo de participación electoral, ¿no? Entonces, digamos que hay un fenómeno muy interesante y esto me lleva a una reflexión que en Colombia nosotros tuvimos en los años 90 como, digamos, iniciando la Constitución del 91, apenas teníamos la experiencia de la elección de magistrados de la Corte Constitucional, porque antes esto se hacía por cooptación en la Corte Suprema de Justicia, que era una institución que antes tenía control de la ley, y al principio como que no hubo
un foco institucional y mediático tan fuerte sobre la elección de magistrados a la Corte Constitucional, cosa que con el tiempo, y lo voy a decir muy rápidamente, empezó a tener el foco democrático. O sea, ahorita estamos justamente en el escenario de la elección de magistrados de la Corte Constitucional, y el fin de semana todo fue en torno a eso. O sea, los principales opinadores, dialogaban públicamente o debatían en torno a este punto. Uno de los actores políticos más importantes del país, o históricamente con una relevancia importante, hablaba de la necesidad de escoger un determinado candidato. Lo que quiero poner de presente es que, así como en Colombia consideraría que en México esto se va a ir refinando cada vez más y va a tener la mayor relevancia institucional las elecciones a jueces, magistrados y ministros de las diferentes cortes. Y una pregunta muy bonita es la de usted decía, el decreto de reforma constitucional. Eso no lo conocemos nosotros. Acá en el sistema normativo, me gustaría si nos pudiera compartir qué son estos decretos. Gracias. Muchas gracias, profesor Edgar. Son cuatro por gusto. Sí. Sí, bueno, sí, adelante. No nos hagas caso. Bueno, yo entonces quería preguntarle lo siguiente. Parto de una premisa y es que en el ejercicio democrático uno ejerce el voto programático. Uno vota por un programa, por unas ideas y en función de eso hace uno un control social, político, ¿no? Entonces, para su ejercicio en su campaña, exacto. Es decir, ¿cómo convenció a 800.000 personas? Pero no lo podía decir. ¿Cómo así? Sí, es decir, se puede identificar a partir de prometer sentencias más cortas, prometer sentencias o mayor agilidad en el despacho, o prometer sentencias estructurales. O sea, ¿cómo logró convencer a tantas personas? Es linda cara, no fue. El doctor Sierra, una ñapa y chiquitica. Es que tengo un amigo también que hizo parte del proceso en México. Sí. Y simplemente esta es cuánto jugó las redes sociales, porque él lo hizo todo por redes sociales. Sí, pues ya la hicieron. ¿Cuánto jugó las redes sociales ese tipo de cosas en ganar esos votos? Muy bien, profesor de Mauricio. Edgar, muchísimas gracias por esta presentación. Quiero hacer una pregunta que creo que pretende condensar algunas. ¿Existe hoy en día justicia constitucional en México? La pregunta, creo yo, en este contexto se explica sola, ¿no? Yo no tengo que contestar. Sí, porque claro, es un tema de legitimidades, digamos, acá en Colombia. Nosotros entendemos que si bien había antes formas de control constitucional, en realidad hablamos de justicia constitucional cuando en el año 1910 se le encarga esa competencia a autoridades judiciales que no son elegidas por mundo. Desde Alejo habla con razón con Miquel, y desde el federalista hablamos de la importancia de un poder contramayoritario. O sea, Camilo Joshua lo mencionaba, ¿cierto? ¿Qué papel tiene también ahí la reelección en la medida en que eso que es deseable en el caso del Congreso, que es que yo rinda cuentas ante mis electores, pues, qué tan deseable es ese caso del Poder Judicial? Porque eso lo que hace es que yo no sea un juez contramayoritario, sino que esté atendiendo, bueno, mis electores son machistas o xenófobos, entonces yo quiero conservar mi puesto, entonces ¿cómo voy a votar? Ojalá fuera eso. Empiezo por esta última. No, es como entra la corriente. Yo lo que vengo a buscar, ¿cómo me ponen en el acordeón? Porque si me ponen en el acordeón, ¿qué pasa?
ya es algo. O sea, en estricto rigor, o sea, siendo muy seguros de eso. Otro día, no, ¿sabes qué? Hay una decisión que sí que tiene que ver con un LGTBI y todo lo demás, y hay que importante asumir estos derechos. Oye, también indígenas, el presidente obviamente, me voy por indígenas. También por acá. Bien, se va ganando esa corresponsabilidad que hay. Pues eso tampoco es, sí hay que ayudar cuando se puede, pero cuando no se puede, no. Pero eso es lo que incide finalmente en lo que acabamos de ver. ¿No? ¿Yo a qué sector le pegué? Le preguntaría. ¿Por qué dicen 800? Sí, no creo que sea posible. ¿Qué es lo que fue? En realidad el mío no fue tanto por mi linda cara, creo yo, sino que también es los perfiles que había, cuáles son los que más o menos se pueden defender. O sea, fue una parte así que yo tuve, digamos que yo estaba en lo de la izquierda, alguien que podía pasar, ¿sí? No propiamente por ser de izquierda, sino porque, ay, mira, pues trae un perfil, las Naciones Unidas y todo lo demás, pasa. Y de derecha diría, no, eso en parte me ayudó, sí, pero no gané. Entonces, ¿cómo hubiera yo ganado? Bajo esta izquierda que te acabo de decir, estando en el acuerdo. ¿Y quién es el acuerdo? El gobierno. Sí, el esquema ahorita es así. El esquema. No le diera decir, teóricamente, como están diciendo de los no, yo también estoy de acuerdo. Aquí tenemos que echarnos. A ver, esa parte, dijo, el bloqueo institucional se evita con una elección popular. Se ocurrió porque es lo que dejaban de mandar los obradores. El que manejaba al pueblo, ¿qué le hizo ganar? El pueblo. ¿A dónde? A ver, este tema lo vamos a hacer. ¿A quién le consulto? Al pueblo, hacer una consulta. Al pueblo es una asamblea sin armar. ¿Verdad que todos están de acuerdo que hagamos esto? Sí. Oiga, ¿verdad que están de acuerdo que pues ahora, ¿qué se ocurre? Que sea el pueblo quien elija los jueces. No trae una teoría, no trae absolutamente nada. Trae un capricho desde mi punto de vista de algo que él venía haciendo y que es lo que lo resuelve. Entonces, todo esto que me estás diciendo tú, pues sí, habría que pensar, y yo también lo pienso, pero pues eso ya lo hizo porque sí tiene que ser. Pero ahora hay que establecer una relación nueva. Hay que ver hasta dónde llega ese efecto. Y si me voy a reelegir, y si me voy a reelegir, entonces no voy a decidir eso, porque si no, no votarían por mí. Pero es más bien que si no hace lo que se dice, no entras en el acordeón. O sea, tienes que poner ahí dos dimensiones. La teórica, pongámosla, que es esta, estoy de acuerdo, tiene que haber esa relación y todo lo demás. Pero hay otra que es práctica, que la acabamos de ver. Si entras en el acordeón, pues ya está bastante bien. Y ya está. Ahorita no sabemos de qué color sea. En realidad no sé de qué color sea. Bueno, se presupone que van a ser de un color, porque si no, no hubieran entrado al acordeón. Entonces, no, eso estoy de acuerdo. Tendríamos que verlo con mayor detenimiento y con esa contradicción. Y está diciendo que no se realigan los diputados. Sí, que duran 3 años. Y me está diciendo que uno que dura 9 años, que es juzgador ahora, ¿quieres que dure 18 años? No es congruente. Pues, también es la verdad. No hay una teoría propiamente estable, congruente en todo eso que estamos eso lo meto. Yo no estaba en garantía de cuota mayoritaria. Para el estudio también, ¿no? Nunca se pensó como eso. Nunca se dijo, oye, vamos, sería es lo contrario. Vamos a darle más legitimidad democrática al juzgador para que le den la torre a las leyes. Por eso jamás. Y es lo que digo, no lo pensaron. Entonces, podría un juez decir, oye, pues a mí me eligió el pueblo, puedo decidir hacer esto y eso más. O sea, es de entrada, ese sería su gran poder. Si me apuran, hasta esto podría ser el elemento con el cual no se podría quitar a la corte por no decidir, a menos de que se metan al pueblo medio. Es decir, si estás en el acordeón por algo, por las decisiones que vienen, empezamos a ver decisiones raras como, oye, ¿qué pasó? No estás ahí para eso. Entonces, ¿qué es lo que te podría mover? Dices, no, a mí el pueblo fue el que me eligió. Dicho de otra manera, revocación de mandato para jueces. Revocación de mandato, no está, no existe. Bajo este principio, revocación de mandato para jueces. ¿Por qué? Porque si lo estamos diciendo, pues es el pueblo que está diciendo, oye, está bien, se te eligió, pero ¿qué crees? No estás cumpliendo el cometido. Revocación de mandato sería dentro de la lógica lo que tendría que haber. Pero no estamos en ese juego. O sea, hay muchas dudas ahí de algo que se decidió así nada más de pasadita. Y con eso yo insisto, hubiera sido muy sencillo hacerlo fuera con la corte o
esto muy paulatinamente, para ir viendo y midiendo los resultados. No haces algo así, salvo que haya habido, no un obstáculo, o sea, un cierre muy fuerte entre poderes. Ausencia de garantías electorales. Sí, sí, no hay ausencia. ¿Por qué? Porque no teníamos en realidad muchas cosas. Porque no está previsto. Si está metiendo como un capítulo y vámonos para allá. Pues no tuvimos muchas garantías, eso es cierto. Posibilidad de cultura de cumplir requisitos de sentencia. Floralba, me faltó. Me preguntaste que si se había impugnado la reforma constitucional del sistema interamericano y sí se impugnó. Lo único es que acuérdate que esto es pero muy lento. Los de la Corte Interamericana resuelven muy rápido y los de la Interamericana se lo pasan después de 9 años. Pero eso sí siempre pone. Que conste que se tardaron 9 años en pasarnos, ¿no? Y nosotros lo sacamos en 2 años. ¿O no? Entonces, contento de eso, Rosana. Y un cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana. Porque no hay cumplir con requisitos de las sentencias de la Corte Interamericana. No sé a qué se refería Schloesser con esto, pero no sé, que no se están cumpliendo. O de cómo debe ser el Poder Judicial. Pues, si Hay criterios de sobra, a pasto, autonomía, independencia, todo lo demás. La prisión preventiva oficiosa de acá, que la conoce muy bien Humberto, pues no estamos quitando delitos, estamos reformando la Constitución para seguir sumando delitos. Prisión preventiva oficiosa. Porque si no había quedado claro, ahí te van más y más. Pero bueno, esa es otra historia. Tema importante, legitimidad de los poderes públicos, lo vimos, esa cosa de reflexión. Y yo creo que ya se me pasó algo. Decreto de reforma constitucional. Es que, a ver, una reforma constitucional tiene este procedimiento. Iniciativa, que ahí no está muy clara la Constitución, pero hay alguien que presenta la iniciativa de reforma constitucional. La aprueban 2/3 partes de los presentes del Congreso de la Unión. Separadamente, pero dice Congreso de la Unión. Primero Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, o depende de quién se presente. 2/3 partes. Luego se pasa, con eso ya se acuerda. Constitucionalmente se acuerda. Y luego se pasa a la mayoría de las legislaturas. ¿Sí? La mayoría de las legislaturas son 32 legislaturas, la mitad 16, tiene que ser 17 legislaturas estatales para que se apruebe. Y una vez aprobado, ¿qué es lo que hace? Emite un decreto legislativo del órgano legislativo, no todavía por allá. Decreto legislativo, porque acá es el experto en fuentes del derecho, del órgano legislativo que dice, esto ya está. Y entonces se le manda al presidente de la República para que la dé a conocer. ¿Qué instrumento es el que utiliza el presidente de la República para darla a conocer? Un decreto. Un decreto del presidente. Y ese es el decreto que se aplica. ¿Para cuántos artículos trae ese decreto? De ahí te puede decir ese decreto. Se reforma el artículo 15, el 23, el 54. O te puede decir, se reforma solamente el 4. Otro decreto. Otro decreto te puede decir, reforma el 1, 2, 3, 20, 34, 38, 40 y 50. Entonces yo ahorita hablando aquí por los decretos que se emitieron. Son muchos. 22. Andrés Manuel Nieto que ya no pudo hacer nada de la segunda parte, pero luego se desquitó cuando ya se iba y reformó y llegó a 22. Y todavía hay 17. Está empezando. O sea, pues cambiamos. Entonces, ¿cuál es el margen? Vuelvo a decir, ¿cuál es el margen que tienes de acción para todo esto? Es muy limitado. Voto por un programa. Primera, tiempo para juzgadores sensibles y cercanos a la realidad social. Segunda, una Suprema Corte de Justicia itinerante. Tercera, consolidar el humanismo constitucional mexicano. Cuarta, Suprema Corte de Justicia como tribunal que interprete la Constitución. Quinta, mantener el avance, progresividad de los derechos humanos. Sexta, acompañamiento del nuevo modelo de impartición de justicia. Séptima, una justicia nacional para todos. Octava, impartición de justicia ceñida a la certeza jurídica. Novena, Suprema Corte de Justicia como soporte del cambio. Y décima, automatización de los procesos internos y avances de la ciencia. Ese fue mi programa en 10 puntos que después fui desarrollando. Pocos fuimos los que hicimos algo así serio para poner como, cuando podía yo explicaba los puntos diferentes, daba entrevistas y todo lo demás. Pero no hubo un programa.
sea, no se nos hizo un requisito ir a un programa, ¿cómo lo vamos a seguir? Todo el mundo empezaba a decir, y no se preocupen, vamos a ayudar a los de la calle, y los pobres van primero, o sea, todas las ocurrencias políticas, pues ahí las metías y ya está, pero no hubo un programa propiamente para una justicia así. ¿Cuánto jugaron las redes sociales? Nos condenaron a redes sociales prácticamente porque no nos dejaron mucho espacio para otras cosas, y las redes sociales pues, son prácticamente gratuitas, pero necesitas un equipo, ya para cuando vas a ser fuerte, necesitas un equipo y eso lo tienes que declarar. Y sí, fueron esenciales, aunque los no movieron ni redes sociales, ni hicieron campaña de tierra, y sí, son los más económicos. No. Y Andrés, hay justicia constitucional en México, por eso le acabo de proponer al profesor Sierra, no hemos escrito al profesor Sierra y su servidor, pero yo creo que, te digo que fue muy sugerente tu charla, que sí te lo escuché, como te diste cuenta, porque sí vale la pena poner que es la justicia constitucional, como la entendemos, como debe ser, y los caminos que se están siguiendo. Nosotros estamos, así como pero yo creo, nosotros ya estamos a un paso después de lo que está Colombia. Pero faltaría también ver el contexto político, ¿sí? Cómo se da el cambio y todo lo demás. Pero en este momento vale la pena sacar una fotografía para hacerlo. Desde un punto de vista, sí hay justicia constitucional. ¿Y por qué? Porque tenemos una constitución y se está diciendo lo que dice la constitución. Casi tú me dices, es que lo que se hizo en la constitución va contra la esencia de la constitución. Es un problema. Pero sí tenemos justicia constitucional. ¿Qué constitución? Pues la constitución que decidió el pueblo mexicano darse y que está vigente. La elección que viola cuántas contra más electores. ¿Me dijiste algo de la reelección, no, Luis? Sí, a propósito de este tema contramayoritario, que sí, y yo como ministro de la Corte voy a buscar mi reelección. Y si quiero, si necesito tantos votos... Pues, vete a la condición. Ahora, si no fuera de la Constitución Nacional, dices, oye, si votó libremente todo el pueblo, te diría, sí, vas a tener que agarrar. No, sí, no lo sé. Pero vean, tienes que agarrar unos principios fuertes, porque ahorita en este momento estamos en una etapa populista, transformación social, etc. Si no vas hacia allá, no vas a tener los votos correspondientes. Y los programas sociales se han respetado. Y desde la Constitución veremos que siga recibiendo atención y la salud va a ser para todos. Por eso tendrías que inclinarte para tener votos que puedas salir adelante. Y con los grupos marginados, es lo que más pega. Vale, pura. Pues eso es el lo que estoy haciendo. A ver, déjeme decir dos cosas. La primera, ya invitarnos mañana, para que quede importancia de que todas las redes, a la cátedra del Instituto Carlos de Piedradita, donde el profesor Jorge Iván Cuervo nos va a hablar dentro del ciclo de la Administración de Justicia, las políticas públicas en la administración. Querido Edgar, muchísimas gracias por tu intervención. Veo que usted tiene una gran capacidad para adecuarte a los cambios y ser más flexible frente a las nuevas realidades, y yo creo que eso es una cosa de la mayor relevancia. Y espero que en este proceso de flexibilización y de adecuación pueda tener la oportunidad de cambiar de opinión en el evento en que la vida me vaya colocando por el camino de la política. Porque de eso, lo que se trata es de tener una actitud fluida de lo que está sucediendo. La vida de las instituciones no es la vida de las personas. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de angustia de ver cómo va a pasar y estamos evaluándolo cuando apenas acaba de empezar el sistema. Y yo creo que el gran mérito que tiene el profesor Corso es que nos está haciendo las reflexiones adecuadas para empezar a comprender un proceso que apenas está empezando y que quién sabe no va a conocer. Muchísimas gracias.